Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención de esta semana, el programa de pauta que analiza desde la perspectiva legal y jurídica los temas que van surgiendo en la Convención Constitucional, que ya suma, ¿no es cierto?, una semana más y que obviamente deja material de análisis permanente para que lo conversemos con destacados abogados, que son habitualmente los panelistas en este programa de pauta que se transmite todos los días viernes por la señal de streaming, la señal 2 de pauta en streaming a las 5 de la tarde y todos los días domingo a las 10 de la mañana por las señales de Radio Pauta, que estamos en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta y Temuco. Hoy, de manera excepcional, nos acompaña solo Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Lamentablemente, el panelista habitual, que siempre está todos los viernes y domingos con nosotros, Gabriel Osorio, no nos puede acompañar, así que haremos un programa, obviamente, Marisol, bienvenida y encantado de poder verla nuevamente como todos los días viernes. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todos y a la distancia también un saludo afectuoso a Gabriel Osorio. Vamos con algunos de los temas. Esta semana hay una protagonista que fue usted, Marisol, que efectivamente fue invitada, ¿no es cierto?, por la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía de la Convención Constitucional, que coordinan Erika Portillo y Beatriz Sánchez, para exponer en su calidad, ¿no es cierto?, de expresidente del Tribunal Constitucional, un cargo, uno de los tantos cargos que tiene, además de ser académica, profesora, ¿no es cierto?, muy destacada y abogada en este tema. Y tocaron el tema del principio de subsidiariedad. Y uno habitualmente el principio de subsidiariedad lo asocia, estoy pensando de manera muy quizás prejuiciosa, Constitución del 80, Jaime Guzmán, y habitualmente lo circunscribe una dimensión económica. Pero también hay otras dimensiones, y me gustaría abordar un poco desde esa perspectiva el inicio del programa. ¿Cuál es un poco el origen del principio de subsidiariedad? ¿Dónde está anclado? ¿De dónde nace el principio subsidiario que ha sido tan importante en la sociedad chilena en los últimos 40 años? Bien, Cristian. La verdad es que el principio de subsidiariedad creo que tiene por lo menos dos fuentes claramente identificables. En primer lugar está la doctrina social de la Iglesia. Hay, desde Rerum Novarum en adelante, hay toda una línea en el pensamiento de los pontífices en orden a que las sociedades mayores deben evitar interferir en el ámbito legítimo de actividad de las sociedades menores, respetando precisamente su libre iniciativa. Por lo tanto, este es un origen que eventualmente no todos podrían compartir, porque no todos tienen que ser católicos ni creer en la fuerza del magisterio de la Iglesia Católica desde el punto de vista social. Pero sucede que en la Alemania posterior a la posguerra, como uno de los países que trató de reconstruirse junto con todo el resto de Europa con posterioridad al término de la Segunda Guerra Mundial, la idea que se va a instalar es la de un Estado social. Y un Estado social, por definición, es uno en el cual el Estado pasa a tener un rol más activo que en el Estado liberal. En ese sentido, el Estado social pasa a ser una respuesta frente a la incapacidad del Estado liberal clásico para hacerse cargo de problemas sociales. Y entonces postula la fórmula del Estado social, que el Estado debe tener un rol más activo en la satisfacción de esas necesidades de las personas y de los grupos, pero sin descuidar, y ahí está, yo diría, el agregado muy notable en este caso, la libre iniciativa de los particulares. En España, un ex integrante del Tribunal Constitucional, expresidente, además don Manuel García Pelayo, llamó a este concepto la procura existencial, en el sentido de que no solo se debe garantizar en las sociedades la libertad de las personas, sino que también su igualdad de oportunidades, que es la igualdad en un sentido sustantivo, en un sentido material. Y para garantizar la igualdad de oportunidades... ¿Perdón? No, de algún modo, Marisol, usted nos está dando algún brochazo de lo que le quería preguntar a continuación, para que continúe. Perdón, efectivamente una cosa es el origen, adelantando. una cosa es origen
Y otra cosa es un poco la interpretación comparada, si uno quiere, de lo que ha sido, por ejemplo, la vertiente alemana. Yo se lo he escuchado, como comentábamos, a Patricio Zapata, por ejemplo, en algún conversatorio de la vertiente alemana, que tiene un matiz con la vertiente chilena, la vertiente española, evidentemente, y la vertiente chilena. ¿Cómo confluyen? ¿Cómo se pueden comparar en el análisis comparado, en el derecho comparado, valga la redundancia, estos distintos matices de lo que se entiende por Estado subsidiario o principio de subsidiariedad? Bueno, hay una frase que se ha acuñado y se repite muchas veces al interior de la Convención Constitucional, Cristian, y es que las constituciones son hijas de su tiempo. Claro. Por lo tanto, hay que ubicarse cuando nace la Constitución alemana en el año 1949, inmediatamente con posterioridad al término de la Segunda Guerra, cuando nace la Constitución española del año 78, también con ocasión o como un producto de los pactos de la Moncloa y del cambio fundamental del Con régimen de Franco, gobierno exacto. imperante hasta ese momento, y la Constitución chilena, que nace en un momento histórico en el cual los cuerpos intermedios habían mostrado una tremenda politización al interior de sus actividades y al mismo tiempo se había detectado que a lo largo de la vigencia de la Constitución del 25, sobre todo en materia económica, había existido un excesivo estatismo, es decir, una excesiva intervención del Estado en materia económica. Entonces, es verdad, es cierto, no se podría desconocer que dentro del diagnóstico que da lugar a la Constitución de 1980 hay una preocupación por lo que había ocurrido históricamente en la historia de Chile desde el punto de vista económico. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar que la Constitución del 80 consagró un deber del Estado, que es promover la integración de todos los sectores de la nación con igualdad de oportunidades. Y este concepto de igualdad de oportunidades es el que permite sostener que sin perjuicio del ámbito económico, hay otros aspectos en los cuales para favorecer la igualdad de oportunidades, para satisfacer necesidades sociales de las personas y de los grupos, el Estado puede actuar de consumo en conjunto con los particulares para abordar esos requerimientos. Y ahí tenemos una dimensión del principio de subsidiariedad que yo coincido con la introducción que has hecho, en el sentido que es una dimensión poco conocida, poco visibilizada, porque más bien el principio de subsidiariedad ha sido asociado al tema del lucro, en la educación o a las ganancias de las empresas, pero no a esta forma en que los particulares pueden colaborar con el Estado en que nosotros tengamos mejor salud, mejor educación, Y etcétera. es muy interesante, Marisol, lo que usted plantea, porque estoy hablando en términos de lecturas muy gruesas, muy vagas. Efectivamente, el principio de subsidiariedad se podría llegar a entenderse, malinterpretarse, ciertamente, una interpretación completamente antojadiza, errónea, pero no inexistente en la sociedad actual como una ausencia de Estado. Y es precisamente la existencia del Estado lo que permite el principio de subsidiariedad. Y ahí quiero entrar un poco en la dimensión de lo que entrábamos, pasar del diagnóstico, lo que usted nos planteaba en las fuentes, por un lado, un ejercicio comparado de cómo se han interpretado, a una dimensión distinta, que es lo que precisamente habló en la comisión a la que fue invitada. Se circunscribe habitualmente, se lee habitualmente, se anticipa habitualmente que el principio de subsidiariedad habita principalmente en el plano de lo económico. Pero hay temas, ¿no es cierto? Hay temas sociales muy importantes. Se nos puede contar de qué se trató. Y usted puso un ejemplo muy claro en caso de la ISAPRE, de un fallo del 2008 del TC. Efectivamente, yo siento que hoy en la sociedad chilena hay ciertos conceptos que están motejados de ex ante o desde la partida como conceptos inapropiados, inconducentes o no políticamente permitidos. Y uno de ellos creo que es el principio de subsidiariedad, en la medida que se lo asocia exclusivamente a ciertas situaciones que tienen que ver con el ámbito económico. Pero sucede que la situación a la que yo me referí y que puse de ejemplo de aplicación de los principios constitucionales, situaciones concretas que se producen en la vida de las personas y que están asociadas a la adecuada defensa de sus derechos fundamentales, tenía que ver con la primera acción de inaplicabilidad que se llevó ante el Tribunal Constitucional y que fue fallada en el año 2008, en virtud de la cual una señora que formaba familia junto con
su hijo, señalaba que ella, en un recurso de protección pendiente que tenía ante la Corte de Apelaciones de Santiago, estaba precisamente reclamando de la carta adecuatoria del plan de salud que le había mandado su ISAPRE porque le habían subido el precio anual en razón de que ella había alcanzado la edad de 60 años Exacto. y además por el hecho de ser mujer. Y ella manifestaba que veía ahí, desde luego, un atentado a la protección de la salud que está garantizada constitucionalmente y que permite que pueda brindarse por el Estado, FONASA, Ujú. o por instituciones privadas como las ISAPRE. Y también decía ella que veía un atentado contra la igualdad ante la ley, porque no puede ser que desde la mentalidad con la cual se estaban aplicando las adecuaciones los precios plan de salud se venga a sostener en forma tan abierta, tan patente, que una mujer de la tercera edad es más cara que un hombre, perdonen que lo diga así, Claro. desde el punto de vista del precio de su plan de salud. Entonces, ahí, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia en sentencia del 2008 sobre este punto, tengo aquí el considerando que yo leí en la Convención Constitucional, dijo precisamente que a todas las personas, instituciones o grupos se les aplica la necesidad de respetar integralmente y de promover los derechos consustanciales a la dignidad humana, incluyendo aquellos particulares a los cuales la Constitución, como manifestación del principio de subsidiariedad, les ha reconocido la facultad de dar satisfacción al legítimo ejercicio de dichos atributos esenciales. Y yo dije que a mí me parecía muy importante esta aplicación del principio de subsidiariedad que no está expresamente incluido en la Constitución, sino que se desprende implícitamente del amparo constitucional a los grupos intermedios, permitía justamente que los particulares que entran a colaborar con el Estado en la prestación de ciertos servicios esenciales entiendan que no lo pueden hacer de cualquier manera. No lo pueden hacer exclusivamente teniendo presente su provecho personal, sino que esta subsidiariedad se enmarca también en el respeto a los derechos esenciales de toda persona. Estamos en Derecho a la Convención, un programa semanal de pauta que analiza desde la perspectiva legal y jurídica los temas que están abordándose en la Convención Constitucional. Usted nos puede seguir todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming en pauta.cl y los días domingo a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de pauta, de Radio Pauta, en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta y Temuco. Estamos conversando con la panelista habitual de este programa, Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Y en esta dimensión es muy interesante para ir cerrando quizás el tema del principio de subsidiariedad. Lo que cuestiona el TC desde la perspectiva es que enmarca por un lado, ¿no es cierto?, este principio, pero por otro lado cuestiona que sea tan patente y que se argumente, ¿no es cierto?, tanto por edad como por sexo, ¿no es cierto?, de este cambio. Pese a que existan fundamentos, a lo mejor técnicos, lo que uno quiera, pero que el argumento tenga que ver o se enraíce en esa dimensión, ¿verdad? Efectivamente, esta fue la primera sentencia de una serie de 4 que tuvo en vista el Tribunal Constitucional cuando en definitiva derogó el artículo 38 ter Claro. de la ley dice que entre los factores que componían hasta ese momento la tabla de factores consideraba, no eran los únicos, pero se consideraba entre otros el sexo y la edad. Y por lo tanto impidió, a partir del año 2010 de la sentencia de inconstitucionalidad, que las ISAPRES pudieran discriminar, ¿verdad? O basar, para que se entienda mejor ante nuestros auditores, el alza de los precios de los planes de salud en razones de edad y de sexo. Y gracias a esto, no sé si el Poder Judicial lo agradece o no, estamos llenos de recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones del país porque la gente ya tiene una base en una sentencia constitucional para decir esto es efectivamente discriminatorio y va contra el derecho a la protección de la salud. Usted tiene el derecho, por decir de una manera, el principio de subsidiariedad establece, usted tiene el derecho de poder colaborar con el Estado, ¿no es cierto?, subsidiariamente en la provisión de este servicio, tal como lo establece la Constitución en Seguridad Social, de manera exacta, tanto para pensiones como para el tema de salud, ¿no es cierto?, en párrafos distintos, pero, y leo textual, tiene que, ¿no es cierto?, tener presente que está colaborando con ese propósito y no es un asunto que sería exclusivamente de carácter privado, como usted lo recordó, ¿no es cierto, Marisol?, en esta invitación que le hizo, ¿verdad?,
la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía el martes 9 de noviembre. Estamos en Derecho a la Convención, el programa de pauta que analiza desde la perspectiva jurídica los temas de la Convención Constitucional, conversando con la destacada abogada, expresidenta del Tribunal Constitucional y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña. Otro de los temas, Marisol, que ha empezado a aparecer, digamos, está esbozándose recién, tiene que ver desde la discusión que está ocurriendo en la Comisión de Derechos, que tiene que ver con posterior al derecho a los derechos fundamentales, derecho a la vida, ¿no es cierto? Y que usted nos puede detallar con mayor precisión, ¿cuáles son los derechos secundarios que ya vienen? Y el derecho a la vivienda ha emergido de manera bastante natural en este tema. Entonces, lo primero que le quiero preguntar es cómo se entiende jurídicamente el derecho a la vivienda, cuál es el origen o la fuente jurídica del derecho a la vivienda, porque hasta ahora, usted me corregirá, no está presente en la Constitución actual y podría ser un derecho que se garantice eventualmente, con algún apellido, eventualmente, ¿no es cierto?, en esta Constitución nueva si es que se aprueba. A ver, lo primero, Cristian, en un sentido pedagógico, no quisiera dejar la impresión realmente de que hay derechos primarios y derechos secundarios, Perfecto, porque perfecto. todos los derechos emanan igualmente de la dignidad humana. Lo que pasa es que para los efectos de lo que estamos analizando, digamos que hay derechos que hoy están consagrados expresamente en la Constitución y otros que no están Perfecto. expresamente en la Constitución, pero que sí están o que sí encuentran, digamos, un fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, porque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es uno de los pactos fundamentales que complementan la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, en su artículo 11, precisamente reconoce como uno de los derechos de segunda generación básico el derecho a la vivienda. Y yo creo que para acercarse a una conceptualización y por dónde iría la idea, en este caso, de legislar, ¿verdad?, eventualmente incluyéndolo dentro del texto del articulado de la nueva Constitución, decir que normalmente, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la vivienda se traduce en dos manifestaciones bastante claras. Por un lado, que se garantiza el derecho de De acceso a acceso. la vivienda. Y en ese sentido, en cuanto al derecho a acceso a la vivienda, pueden perfectamente los estados, como también lo ha señalado en sus observaciones el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, otorgarse facilidades especiales de acceso a la vivienda a ciertos grupos vulnerables. Por ejemplo, personas que tengan VIH, las personas discapacitadas. No nos olvidemos que esta iniciativa que presentó un grupo de convencionales constituyentes, Cristian, digámoslo y rescatémoslo y relevémoslo, está firmada por una convencional constituyente que es discapacitada. Entonces, Perfecto. ella justamente ha respaldado el hecho de que esta dimensión del derecho a la vivienda, el derecho a acceso, es muy relevante. Pero hay una segunda dimensión del derecho a la vivienda que fluye también del derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho, digámoslo así, a una vivienda digna y adecuada. Para graficarlo en términos muy simples, no basta que una persona viva bajo un techo, sino que tiene que haber también una preocupación de la colectividad, del Estado, de toda la sociedad, en orden a ciertas condiciones mínimas de higiene, de salubridad, incluso de espacio, dentro del cual se despliegue la vida, que es una vida que de por sí es digna. Entonces, conceptualmente tenemos esas dos bajadas, esas dos dimensiones muy importantes del derecho a la vivienda. Y Marisol, ¿cómo puede conciliarse el tema de la provisión de derechos, ¿no es cierto?, las garantías constitucionales eventuales que existan en esta Carta Fundamental del derecho de acceso, por un lado, y el derecho de dignidad, por otro lado, la vivienda digna, ¿verdad?, con presupuestos que en estados como los chilenos a lo mejor son más restrictivos, a lo mejor son menos pingües, digamos, menos laxos. ¿Cómo poder conciliar, insisto, la letra con los recursos necesarios para que esa letra se haga carne, efectivamente?
Ese es un punto muy trascendente, Cristian, porque comencé diciendo que en el derecho internacional de los derechos humanos el derecho a la vivienda está configurado como un derecho de segunda generación, Ok, un derecho social. Y los derechos sociales suelen presentarse esencialmente como derechos de prestación. Esto es que son derechos que sin perjuicio que algunos de la primera generación puedan presentar esas características, todos los derechos sociales suponen el desembolso de recursos económicos por parte del Estado. Por lo tanto, el rótulo que se le pone a los derechos sociales es el de derechos de prestación. Y aquí quiero contestar tu pregunta refiriéndome específicamente a la iniciativa de los convencionales constituyentes que fue presentada el día 10 de noviembre. A mí me parece que esta iniciativa, siendo muy positiva, tiene una confusión de cosas. vamos En viéndolo, primer Marisol. lugar, claro, en primer lugar, el inciso primero diría, los chilenos tienen derecho a una vivienda digna. Perfecto, o sea, va absolutamente en consonancia con lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, encomendando a la ley la determinación y los mecanismos para hacer efectiva esta facultad. O sea, la forma en que se baja la política pública, digámoslo así, de vivienda es responsabilidad de los órganos colegisladores. Pero yo creo que la iniciativa no es feliz, no acierta cuando en los incisos segundo y tercero se refiere a las políticas de vivienda a nivel nacional que deben realizarse con criterios de integración, en conformidad a la realidad de las distintas provincias y comunas, con medidas razonables, con los recursos disponibles, porque eso es parte de la política pública, no Claro, del derecho. perfecto. Por eso es que me gustaría aquí aclarar, estoy segura que Gabriel coincidiría conmigo, ojalá nos pueda escuchar después, en el hecho de que las constituciones de última generación distinguen el catálogo de derechos fundamentales, vale decir, cómo garantizamos lo que es una emanación de la naturaleza humana y cómo regulamos la política pública pertinente. La constitución sudafricana, por ejemplo, del año 2006, es muy clarificadora en esto y tiene políticas de desarrollo urbano, tiene políticas de desarrollo territorial, tiene políticas en materia de seguridad y defensa. Y estas políticas son las que deben ir acompañadas, creo yo, de mecanismos de responsabilidad, sobre todo hacia los órganos colegisladores, para que estos principios propios de las políticas públicas, que deben ser compatibles con el principio de responsabilidad fiscal, no queden en meras aspiraciones programáticas. Y efectivamente, Marisol, a veces se acompañan anexos a las constituciones, para entenderlo bien, por ejemplo en la sudafricana, o en la constitución se establece un marco referencial claro y es decisión de la ley, del Congreso, del gobierno, cómo se hace la bajada de política pública. ¿Son cosas distintas o a veces van complementadas? No, en realidad las constituciones, creo que no lo hemos dicho en ningún programa, tienen dos partes básicas, digamos. Bueno, fuera de un Por preámbulo, supuesto. del articulado permanente, tienen disposiciones transitorias y ahí se acaban. Por lo tanto, no tienen anexo. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando forma parte del articulado de la misma Carta Ok, Fundamental en algunos perfecto. textos que hemos podido consultar. Cité el caso de Sudáfrica, la Constitución colombiana del 91 también lo tiene. Tiene un capítulo de derechos fundamentales donde, obviamente en Colombia también, figura el derecho a una vivienda digna. Pero aparte tienen un capítulo que se llama de los principios rectores. Va cambiando el título, pero más o menos esa es la idea de los principios rectores de las políticas públicas. Y ahí es donde, por ejemplo, en la política pública en materia de conflictos de interés y combate a la corrupción, si se quiere que haya principios orientadores en la Constitución, tendrá que figurar entonces en ese capítulo cómo nosotros vamos sobre la base de ciertos principios, de ciertos criterios, a ordenarle a los órganos colegisladores que eso lo materialicen a través de los instrumentos de detalle que son las leyes. Por lo tanto, aquí nuevamente un alcance, Cristian, respecto de la iniciativa. El inciso cuarto de lo que se propuso de la iniciativa el día 10 de este mes, incluso incluye penas. El mal uso, dice, de subsidios, fondos gubernamentales, en fin, por constructores inmobiliarias, dará lugar o será castigado con penas tanto y tanto. Eso no es propio de la Constitución, es Claro. muy raro que la Constitución configure ilícitos. Los ilícitos se dejan al legislador. Por eso decía yo que
esta iniciativa me parece estupenda desde el punto de vista de la idea de legislar, pero me parece técnicamente una iniciativa necesaria de ser depurada porque confunde un poco lo que son las peras con las manzanas. ¿Y habrá algo de voluntarismo precisamente ahí? Bueno, es ya entrar un poco en análisis político, pero probablemente se trata de hacer una constitución quizás lo más maximalista, poniéndose un montón de casos, cuando lo que usted nos ha explicado, Marisol, es que tiene que establecerse principios rectores, ¿no es cierto?, y elementos complementarios, como el ejemplo de la Constitución colombiana del 91 o la Constitución sudafricana del 2006. Lo que le quería preguntar para ir terminando, es precisamente cómo posteriormente se aprueba una Constitución, se establece lo que se establezca, se establece, ¿no es cierto?, un cuerpo, ¿no es cierto?, en este aspecto determinado, lo que uno quiera. ¿Cómo se puede garantizar el seguimiento, el cumplimiento? ¿Cómo el Tribunal Constitucional existente puede determinar si se está cumpliendo o no? ¿Más por la primera parte, el cumplimiento del principio rector, o más por la aplicación misma de ese principio y cómo lo está llevando a la práctica? A ver, bueno, daría para muy largo porque es una pregunta muy interesante. Como dice Eduardo, en otros capítulos lo podemos dejar Lo después dejemos, para que complementarlo encantadísimo más lo dejamos adelante. para otro episodio. Claro, pero a ver, digamos algo para nuestros auditores que están escuchando y que puedan estar interesados en este tema. A ver, una cosa es que cuando en una constitución se configura un derecho, se consagra un derecho, se le asegura a usted, señor, señora, un derecho fundamental, eso significa que en principio usted puede ir, en caso que le vulneren ese derecho, a los tribunales para hacerlo Exacto. justiciable. ¿Ya? Ese es el decantamiento propio de un derecho fundamental. Y cuando el tribunal resuelve para el caso concreto, ¿verdad? No, Exacto. no, no es la idea que el tribunal sienta una política, por eso lo de los 100 litros de agua en Petorca que resolvió la Corte Suprema a comienzo de este año es un poco anómalo, porque no es la idea de un juzgamiento en el caso concreto. Ahora bien, cuando se consagran principios en las constituciones, el gran tema es que cómo hacemos para que el legislador efectivamente cumpla. ¿Quién va a estar tutelando, como dices tú, Exacto. haciendo un seguimiento? Y en ese sentido, si miramos el derecho comparado, hay una institución que, por ejemplo, está reconocida en la Constitución brasileña del 88, en la portuguesa del 76, y se llama la acción de inconstitucionalidad por omisión del legislador. Este título un poco largo significa en términos simples que cualquier persona puede recurrir al Tribunal Ujú. Constitucional y decirle que el legislador ha incumplido un mandato específico determinado que le ha entregado la Constitución. Claro. Y si el tribunal acoge la acción, van a ocurrir dos cosas. La primera es que normalmente le va a dar un plazo preventorio al legislador para que dicte la ley, para que llene el vacío normativo en materia de política pública. Si el legislador no lo hace, esa misma sentencia del Tribunal Constitucional suele ser considerada como la base para que tú puedas deducir una acción de responsabilidad por extracontractual del Estado, es decir, una acción de indemnización de perjuicios cuando tú te sientas afectado. Y a mí me parece, con esto termino, que ese mecanismo es bastante potente, porque todos sabemos que cuando a alguien, incluido el Estado, le empieza a doler el bolsillo, parece que eso lo compele efectivamente a hacer las cosas que hasta ese momento no ha hecho. La política de incentivos, que no solamente opera en el plano económico, que ciertamente lo hace, ¿no es cierto?, sino también en los planos más legal, jurídico. Marisol Peña, hemos conversado de derecho a la vivienda, la discusión que recién está esbozándose, está entregándose en primeros trazos. Hablamos de principio de subsidiariedad desde los orígenes, la fuente, ¿no es cierto?, a cómo se puede entender en planos distintos en este programa que nos acompaña todas las semanas, Derecho a la Convención. Semanalmente Pauta lo transmite los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de pauta.cl y los días domingo a las 10 de la mañana por todas las señales de Pauta FM en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta y Temuco. Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y nos vemos la próxima semana. Que tengan todos un gran cierre de semana. Que estén muy bien. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.